Señor me los bendiga, hermanos, que tengan un buen día. Aquí les habla el pastor Carlos Cruz de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Señor me los bendiga, que el Señor prepare el corazón para dar la bendición, recibir la bendición de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 3, 20 y 21. Apocalipsis 3, 20 y 21. La palabra del Señor dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias en este día porque nos permites estar una vez más, estar contigo, Señor, a través de tu palabra. Abre el corazón de cada uno de los que me escuchan para que puedan ellos recibir esa semillita, que caiga en ese corazón que es una tierra fértil. Abre tu corazón, estimado amigo, abre tu corazón, pueblo del Señor. A mí dadme la gracia, Padre, para poder dar esa bendición. Respáldame, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, pareciera que hay situaciones que no las comprendemos, pero por algo está pasando. La vida ya no va a ser la misma. La vida va a tener un gran cambio, como lo ha tenido la humanidad a través de la historia. Tuvo un imperio egipcio, cayó, cambió la vida. Vinieron los griegos, pasó, cambió la vida. Los romanos, y hoy Estados Unidos. Pero esa es la historia. Pero hoy nosotros estamos formando parte de una historia, no una historia de un país en particular, de un país, de una zona determinada en el mundo, sino que formamos parte de una historia universal. Algo, como se decía, hermanos, hubo una pequeña interrupción, disculpen. Hay eventos mundiales y hoy somos testigos de uno de ellos. Tal vez nuestros nietos, o los que tienen hijos pequeños, medio se van a recordar y van a ser testigo de esto. El Señor dice, la palabra dice que el Señor debe ser buscado mientras se pueda. Hay momentos como estos en los cuales nosotros debemos de recapacitar y pensar, ¿por qué estoy aquí en este tiempo? La palabra del Señor
nos habla sobre que se van a dar eventos al final de los tiempos, de los cuales algunos teólogos, y yo fui uno de ellos, que aprendí en mis años de estar en el Señor, de que la iglesia no iba a pasar la tribulación. Y en ese tiempo yo lo creí así, pero veo que ahorita estamos pasando por una tribulación. Estamos pasando por una tribulación. Decía que estamos pasando por una tribulación y que nosotros, por lo menos yo fui enseñado, hasta se hacía esa broma, por decirlo así, ahí me saluda el anticristo. Yo estuve en esas iglesias, pero hoy veo que todo es diferente. Bien se nos habla a nosotros que la revelación no es estática, es dinámica. Hoy somos, mañana no somos. Lo que enseñamos hoy, mañana puede ser de que haya cambios, porque estamos en tiempos donde Dios va a hablar a través de la profecía. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Que busquemos al Señor mientras pueda ser hallados. Aquí nos vamos a hablar sobre la iglesia de la Odisea. Sabemos que en Apocalipsis se nos habla de 7 iglesias. Y esta es la última iglesia. Como que el Señor nos está diciendo, ustedes están dentro de la última iglesia. Por el saludo que hacen. A todas las iglesias el saludo que les hace es diferente. Si vemos a la iglesia de Éfeso, le dice, el que tiene las 7 estrellas. En la de Esmirna dice, el primero y el último. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la iglesia de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. A la iglesia de Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A la iglesia de Filadelfia le dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Pero la Odisea le dice, el amén, el testigo fiel y verdadero. Como que la presentación es relativa al mensaje que da Dios a estas iglesias. Acordémonos que en Apocalipsis, que es un libro que se le llama La Revelación, nos habla de 4 caballos apocalípticos. Y se nos enseñó también que primero salía el caballo blanco, después el caballo rojo, el negro y el amarillo. Nunca se nos dijeron de que salían al mismo tiempo. Si vemos hoy en nuestro tiempo, el caballo blanco anda rondando. El espíritu del anticristo anda en las iglesias. El engaño abunda en el mundo. Y se le cree a veces al más mentiroso. Y tiene seguidores. Está cabalgando también el caballo negro. Hambres en muchas partes del mundo. Está cabalgando también el caballo rojo, el de la guerra. En todas partes hay guerra. Ahorita se ha calmado un poco, pero hubo un tiempo que hubo un apogeo de guerra. Y guerra no solamente con armas así hechas por el hombre, sino que guerras a veces que se promueven dentro de la iglesia misma. Y vámonos todavía más acortando el espacio de las guerras.
A veces hay guerras dentro de la iglesia y a veces hay guerra dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos algo y la conciencia nos dice que eso no, y el anticristo nos dice, no, es tu vida, haz lo que querrás. Hay una guerra interna entre nosotros. Y el caballo amarillo, pues de que se ha hablado últimamente, que es el de la enfermedad. Pero nos vamos a concentrar hoy en esta iglesia que es la última. Es la última. Se nos ha enseñado también que no es un tiempo lineal el que está operando. Se ha hablado de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y quizás vamos a hablar después de cada una de ellas, pero todo a su debido tiempo. Esto que está pasando ha abierto a la iglesia de donde dependemos para que se desarrollen un sinfín de temas apocalípticos. Pero dentro del último sello contiene las 7 trompetas. Y la última trompeta contiene las 7 copas. Por eso es de que el libro de Apocalipsis para muchos es muy difícil de entender. Para otros imprime pánico. Pero si nosotros observamos el final glorioso de Apocalipsis, es un final glorioso. El final de Apocalipsis es un final glorioso, donde va a haber cielo nuevo, tierra nueva, va a haber bodas del Cordero, pero para llegar ahí, más antes tiene que haber muchas tribulaciones. En el Señor Jesús, para tener ese cuerpo glorioso, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que atraviesa paredes, que de repente se aparece, que desaparece, que cambia de fisonomía a tal grado que no se reconoce, como cuando iban los de Emaús. Se les acercó y no lo reconocieron. Ese cuerpo glorioso, para tenerlo el Señor Jesús, tuvo que pasar por un camino donde Él nunca dijo no. Nunca dijo no. Y mire qué promesa la que nos da el Señor al final, al vencedor en la iglesia de la Odisea. Dice acá, yo estoy a la puerta y llamo. Pero cuando se nos hablan de puerta, nosotros nos imaginamos una casa. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice, entraré a la casa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Él va a entrar en nosotros? ¿Cuál es esa puerta a donde Él llama? En nuestro corazón. Dios está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si nosotros oímos y abrimos el corazón, Él dice que va a entrar. ¿Y qué? Y va a cenar con nosotros. ¿Qué es cenar? Una comida. Y para que haya una comida que se necesita para cenar, sillas, mesa, o sea, de que Él se va a sentar con nosotros y va a tener esa comunión con nosotros. Nos va a dar ese alimento que es su palabra. Nos va a dar ese alimento que es su palabra. Yo no sé si me entienden, hermano, pero yo así lo veo.
habla a nuestro corazón. Y si nosotros lo abrimos, Él entra. Dice que Él entra en nosotros. Y cuando Él entra, dice que va a cenar. Va a haber esa comunión con Él. Vamos a estar con Él. Y mira lo que dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Usted quiere sentarse con el Señor en su trono? Amén, puede decir varios. Pues sí, pero yo quiero estar también ahí, y a lo mejor muchos de ustedes. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo de Él donde vamos a estar queriendo todos estar sentados ahí? Tenemos que ver qué significa sentarse con Él en su trono. Pero aquí está esa iglesia que es la última, en la cual Él se presenta. Aquí en Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mire cómo se presenta: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Cómo se presenta? El Amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Pero aquí el amén significa a aquel que no le dice no a nada. Le dice el Padre al Señor Jesús: te voy a mandar a la tierra. Amén. Algunos van a oír tu palabra. Amén, dice el Señor Jesús. Algunos te van a vituperar. Amén. Él no sabe decir no. Hijo mío, es cierto que tú vas a tener poder y autoridad para hacer esto y esto y esto, pero no vas a ser comprendido por todos. Amén, Padre. Es más, te van a coronar rey. Pero ¿sabes qué corona te van a poner? Esa que duele. Amén. Te van a golpear, te van a escupir la cara, te van a bofetear, van a hablar mal de ti. Amén. Hay en más, te van a matar. Y muerte de cruz. Y te van a hacer que recorras toda la ciudad desnudo. Te van a desnudar. Amén. Y saben una cosa: aquellos a quienes tú les ayudaste tanto, en lo que tu misericordia se volteó sobre ellos, aquellos a quienes tú sanaste, aquellos a quienes tú les diste su amor, te van a abandonar. Amén. Él no podía decir no. Por eso recibió esa glorificación. Y está sentado junto a su Padre. Allá tiene su trono hoy. ¿Y por qué se presenta como el amén? Porque en esta iglesia la gente estaba tan acomodada porque se consideraba rica, porque esta iglesia estaba ubicada
en un lugar comercial, en un lugar bancario, donde asistían solamente gente de dinero. Y como esa gente lo tiene todo, se acomoda y ve las cosas como con una indiferencia tal, que para volverse y para que diga amén no es muy fácil. Como es así, ni para allá ni para acá, le dice el Señor en el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera fríos o caliente. Le está pidiendo el Señor que se defina. O sos o no sos. O sos o no sos. Y aquí nosotros debemos de agarrar estas cosas a veces personalizadas. Yo siempre les he dicho, háganse la pregunta, ¿y yo soy o no soy? ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hermano? Porque acuérdense que en la prédica pasada hablamos algo de los siervos, amigos, hermanos, judíos, israelitas, hermanos. Israel, tú eres siervo. Yo te saqué de Egipto para que me sirvieras. Pero Abraham es mi amigo. Con él intimo, porque es mi amigo. A él, al amigo, le voy a decir las cosas que mi padre tiene en mente, porque es mi amigo. Pero aquí le dice, ojalá fuera frío o caliente. Defínete. Ve, hermanos, a veces este tipo de prédicas no son muy agradables, porque nosotros nos llamamos hermanos, pero ¿sabemos lo que significa ser hermano? Porque hay hermanos que ni son ni fríos ni calientes. Lo ven todo tan tranquilo. Y a veces nosotros nos consideramos como cuerpo de Cristo. Oigan, como el cuerpo de Cristo. Pero miren lo que dice aquí la palabra. Dice, así es, en el 16, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, como no te definís, te vomitaré de mi boca. ¿Qué vomitar? Es sacar algo que está dentro de nuestro cuerpo. Nosotros recibimos una comida y entró a nuestro cuerpo. Pero a veces es como que no mereciéramos tener esa comida. Porque no hay definición. Como que Dios fuera juguete. No lo tomamos en serio. Entonces Él dice, te vomitaré, te sacaré de mi cuerpo. Eso es duro, hermano. Yo me considero que estoy adentro y que el Señor me vomite. ¿Y por qué lo va a hacer? 17. Como la iglesia está en una ciudad rica, todos tienen dinero, y el dinero lo que da a veces es comodidad, da comodidad,
Pero a veces la comodidad es tan grande que sentimos pereza para ir a oír la palabra de Dios. No nos dan deseo, es que estoy bien. Aquí dice, porque dices, por eso te voy a vomitar. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No tiene necesidad de palabra. No tiene necesidad de Dios. Hoy en estos tiempos, ¿qué puede hacer tu dinero si tu cuerpo es contagiado? Nada. ¿De qué te sirve? Porque aquí, cuando dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, hoy el Señor te está diciendo de que lo que tienes de nada te sirve. Quita esa altivez, quítate ese engreimiento, porque esto que está pasando en la Odisea le pasó. También es que todo ya pasó, hermano. Ustedes, haciendo un poquito de historia, ahí está José. Pero José tuvo un hijo que se llamaba Efraín. Se llamaba Efraín. Y si nosotros vemos, solo por referencia, no se salgan de ahí de Apocalipsis 3, solo por referencia, para hacer un alto. En Apocalipsis 7:4 dice la palabra, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Posiblemente más adelante vamos a ver que este no es un número fijo. Este es un mensaje, 144,000. Pero si nosotros vemos el nombre de todas las tribus, no aparece Efraín. No aparece Efraín, hijo de José, y Dan. No aparecen esos dos. ¿Por qué? ¿No será que el Señor los vomitó y los sacó? Porque ahí no aparece Efraín. Pero veamos qué nos dice de Efraín. ¿Qué nos dice de Efraín? Oseas 4:17 y 18. Oseas 4. Oseas 4:17 y 18. Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. Pero ¿por qué Efraín se une a los ídolos? ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú idolatras? Porque en el 12:8, ahí en Oseas siempre, en el 12:8, dice, oigan las palabritas. Es como que estuvieran en la Odisea, Efraín, por eso lo vomitaron. Y Efraín ha dicho,
ciertamente, hoy las mismas palabritas, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. Las mismas palabritas. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Se volvió idólatra. En el 13:1, ahí mismo, el 13:1 dice: cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo. Se había exaltado a sí mismo. Se volvió a los ídolos. Se exaltó a sí mismo. Dijo: no tengo necesidad de nada. Se volvió indiferente, como la iglesia de la Odisea. Por eso Dios lo vomitó. No aparece en los 14 sellados, no aparece. O sea que el Señor lo hizo de un lado. Lo hizo de un lado, ¿para qué? Para el propósito que tenía Dios con estos 144,000. El Señor puede que vomite a algunos cristianos. Puede, porque esta es la iglesia de los últimos tiempos. Ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Dice, el tiempo se va, hermano, rápido. Y dice: soy rico, me he enriquecido. Así dijo Efraín. Y de nada tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. No te estás dando cuenta que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. No, mira, hermano, estas palabras son duras. Si Dios nos pudiera hablar y nos dijera, ¿qué tal si un pastor lo dice, hermano? ¿Cae mal? Que le diga: usted es un ciego, miserable, desnudo. Se va a la iglesia. Porque esta gente, como es engreída, no le gusta la disciplina. No le gusta que le llamen la atención. Se van de la iglesia. Porque estas cosas no las quieren oír. No las quieren oír. Pero es necesario. En el 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si el Señor lo ama a usted, usted lo va a disciplinar. Él lo va a disciplinar. Él lo va a reprender. Y esto que está pasando es una forma de disciplinar a los creyentes. Porque no todos dicen amén. Vean. Amén. No vaya a caer en una hipocresía espiritual, se dice en la doctrina. Amén, por decir, una hipocresía espiritual. Hipócritas, dijo el Señor Jesús. Y es más, Juan les decía: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Vean, hermanos, el tiempo se acaba, se termina. Tanto que hay que hablar sobre esto. Porque aquí el Señor, a pesar de todo eso, aconseja. ¿Cómo nos ama? Aconseja. Y dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te haga rico, y vestiduras blancas, para que te vistas,
y no se me manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. El Señor nos aconseja, porque esta iglesia es la última. Porque esto que se da en esta iglesia es lo que se está dando en esta situación en que estamos viviendo. Muchos fríos, indiferentes hacia las cosas de Dios. Hacia las cosas de Dios. Ve, hermanos, que no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo. Porque hay tanto que hablar sobre esto. Y no tenemos, digamos, la capacidad técnica. Como lo que estamos utilizando. Una vez nos pasamos más de la hora, ya hubo problemas para transmitirlo. Tanto que hay que hablar. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Sin hacer alusión a Oseas 12:6, a Oseas 12:6, donde estaba hablando de Efraín, el que dijo, soy rico, y por eso lo vomitaron. No aparece entre las tribus de los 144,000. Oseas 12:6 dice, y tú vuelve a tu Dios, vuelve a tu Dios, aquel Dios que un tiempo te hizo un milagro, aquel que en un tiempo, óigame hermano, aquel que en un tiempo te bendijo, aquel que en un tiempo te dio lo que tienes, aquel que en un tiempo te dio las herramientas necesarias para que le sirvas. Aquí te dice, cuando reprende a Efraín, le dice, y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. No esperes en las riquezas, espera en Dios. Y dice acá, practica la misericordia. Y hoy es un tiempo de misericordia. Muchos se van a volver misericordiosos por la situación que estamos viviendo con los vecinos. Muchos vecinos van a tener quizás actitudes mejor que las de muchos cristianos, porque Dios va a tocar el corazón y los va a volver misericordiosos. ¿Cómo no quisiera seguir hablando sobre esto? Porque cuando dice aquí, te aconsejo que de mí compres, ¿y qué es lo que vende el Señor? Mire aquí, oro refinado por fuego, dice. Y ustedes saben lo que significa fuego, hermano. Prueba. Y al oro, ¿qué hay que hacerle para sacarle todas esas impurezas? ¿Qué hay que hacer para sacarle todas esas impurezas? Yo entraré a ti si escuchan mi voz. Pero no voy a entrar en ese corazoncito que así como lo tenés, tráigamelo. Yo lo veo que tiene muchas cositas ahí que a mí no me gustan. Te has vuelto cómodo. Ya no te intereso. Ya no me estás sirviendo como antes me servías. ¿Quieres ser mi hermano?
¿Quieres que mi padre sea tu padre? ¿Quieres que mi padre sea tu padre? ¿Quieres ser hermano de ese hermano mayor? Mira lo que te ofrece. Que compres oro refinado. ¿Por qué tiene ese oro refinado? ¿Por qué te está diciendo acá que de mí compres ese oro refinado? Te está diciendo, tienes que pasar, si te arrepientes, por todas esas cosas donde yo pasé. ¿Quieres ser glorificado como yo? No rehuyas a eso. ¿Por qué te has puesto cómodo? ¿Por qué ves con indiferencia a los hermanos? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Con el don que yo te di. Con ese amor con el que me comenzaste a servir. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Ya no lo tienes. ¿Cómo no? Ahí lo tienes. No te lo he quitado todavía. Pero no permitas que te vaya a vomitar. No seas tibio. Sé caliente. Porque solo así podrás tener esta bendición que está para esa iglesia, donde dice, sentarte conmigo en mi trono. Sentarte conmigo en mi trono. Hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. Hay que hablar mucho. ¿Qué significa el colirio? ¿Qué significa esas vestiduras blancas? Pero el tiempo llegó a su final. Solamente quiero aprovechar algo. La palabra del Señor dice, yo honro a los que me honran. Voy a aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a que están en el propósito de Dios. Quiero darle las gracias a aquellos que han venido a la casa a entregar sus diezmos y sus ofrendas. Que Dios los bendiga, hermanos, porque tenemos un compromiso para con Dios. Y Dios ve eso. Y esa es una forma de honrarlo. Pareciera de que, ven, hermano, la iglesia tiene necesidad. Pero hay que decirlo. No nos estamos congregando. Pero el Señor dice, honra. Yo honraré a los que me honran. Yo sé que posiblemente muchos de ustedes no pueden salir. Está bien. Pero en la oportunidad que tengan, honren al Señor. Yo sé que cuesta, hermano. Porque en estos momentos de dificultad económica, el que tiene dinero, y a veces el que tiene dinero da lo que le sobra. Pero ahorita que estamos limitados, es cuando Dios ve. Y recuerden, el 90% bendecido es más que un 100% sin bendición. Yo sé que muchos no han podido hacerlo. Lo tienen apartado, lo tienen guardadito, porque hay compromisos. Compromisos no adquiridos por mi persona. Es un compromiso que Dios lo permitió para que tengamos un lugar propio donde congregarnos.
Pero esa es una necesidad. Y Dios está viendo el corazón de cada uno de ustedes. El problema es que como no estamos acostumbrados, puede que lo guardemos, pero en una necesidad lo sacamos y lo gastamos. Porque no estamos acostumbrados a guardar y decir, esto es tuyo, Señor, no lo toco. Y el Señor dice, como aquella viuda pobre, yo te bendeciré, hijo. Me estás honrando. Que el Señor me lo bendiga. Padre mío, bendice a tus hijos. Bendice a tus ovejitas. Que no les falte nada, Padre. Lejos de eso, en estos momentos de crisis, demuestra tu misericordia y bondad. Que ellos digan, no hay trabajo, pero no me ha faltado nada. Como a una iglesia que le dijo el Señor, yo conozco tu pobreza y tus sufrimientos y tu tribulación, pero eres rico. Si ustedes tienen al Señor, lo tienen todo. No permitan. Mire la Odisea, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Sí, no tenés necesidad de nada aquí, pero allá vas a querer estar en la boda del Cordero. Necesitas un traje, y un traje muy especial. Un traje muy especial. No permitas que el Señor te vaya a decir, ¿qué estás haciendo aquí? No seas invitado. Porque vamos a ver después en qué consiste ese traje especial para estar en las bodas del Cordero. Si es que no, el Señor entró en ustedes y usted está en Él y forme parte de su cuerpo. Que sea parte de la novia con Jesús a la cabeza. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.